Nakano Takeko, la última guerrera de Japón. Por todos es conocida la imagen de los samuráis. Hombres refinados, cultos y educados que se convertían en unos guerreros realmente temibles cuando entraban en combate, diestros en el uso de su famosa espada, la katana. Los samuráis fueron la élite del Japón feudal durante siglos, hasta su desaparición en 1869, cuando tras la guerra Boshin, la clase samurái fue abolida y Japón se unificó totalmente bajo el poder del emperador. Un año antes de la desaparición total de la casta guerrera samurái, se libró la batalla de Aizu, una batalla más de las muchas que se libraron en la guerra, pero especial porque en ella murió Nakano Takeko, una mujer que ha pasado a la historia por ser la última de las samuráis. Durante el enfrentamiento, Nakano lideró un pequeño grupo de 20 mujeres guerreras, llamadas Onna Bugeisha, que impresionaron sobremanera al ejército imperial japonés por su destreza y valor. La mujer samurái. La figura de la Onna Bugeisha aparece a finales del Japón clásico, como una mujer guerrera perteneciente a la clase samurái. En este periodo podemos destacar a Tomoe Gozen, una guerrera que influyó enormemente en Nakano Takeko, siglos después. Estas mujeres pertenecían todas a la llamada clase Bushi, la clase de los samuráis, y su función era proteger la casa y a sus ocupantes en ausencia del marido. En muchas ocasiones los hombres estaban fuera del hogar y se esperaba que fuesen las mujeres quienes lo defendiesen en caso de peligro, ya fuera contra los ladrones o enemigos en tiempos de guerra. Por ese motivo recibían un entrenamiento intensivo en el uso de las diferentes armas y estilos de lucha. De hecho, su propia denominación Onna Bugeisha significa experta en artes marciales. La propia Nakano fue adiestrada en el combate y en las artes por el maestro samurái Akaoka Daisuke. En contraste con sus homólogos samuráis que preferían la katana como arma principal, las Onna Bugeisha se decantaban por un tipo de arma larga llamada naginata. Esta arma consistía en una asta terminada en una gran hoja curva. Originalmente se utilizaba como defensa frente a los jinetes enemigos, para finalmente ser adoptada como arma principal de las mujeres guerreras. La naginata ofrecía un mayor alcance que la katana y, bien usada, podía ser mortal. Normalmente en las casas había varias naginatas colocadas cerca de la puerta principal. Cuando las guerreras se acercaban a la edad adulta recibían de su madre una kaiken, una daga que utilizarían como último recurso o para quitarse la vida en caso de derrota o deshonra. El suicidio ritual samurái, llamado seppuku y comúnmente conocido por harakiri, era realizado por los samuráis vencidos y consistía en una cuidada ceremonia en la que el deshonrado se quitaba la vida hundiéndose un puñal especial en el vientre mientras que un asistente le decapitaba. Los samuráis pensaban que esta forma de darse muerte preservaba su honor. Las Onna Bugeisha también recurrían al suicidio en caso de derrota o para evitar caer prisioneras, pero no podían llevar a cabo el ritual del seppuku. En su lugar, realizaban el llamado higai. En este ritual, la mujer se arrodillaba y ataba las piernas para conservar una posición decente y honorable al morir. Acto seguido, con la daga kaiken, se seccionaban la arteria carótida, asegurándose una muerte rápida. Nakano Takeko y el fin de las Onna Bugeisha. Nakano había nacido en 1847 en el seno de una familia de la clase Bushi, en una época convulsa en la historia de Japón. Hasta ese momento los samuráis habían sido la clase dirigente del país asiático dirigidos por la figura del shogun. El shogunato gobernaba en Japón desde hacía siglos, relegando al emperador a una mera figura decorativa encargada de algunos asuntos religiosos. Nakano comenzó su instrucción como guerrera a temprana edad, aunque también se interesó por la historia de Japón, su pasado y sus figuras ilustres, como la ya mencionada Onna Bugeisha Tomoe Gozen. Con solo 16 años ya era una maestra en el combate e instruía a otras muchachas en la escuela de Daisuke, entre ellas a su propia hermana. Un poco después Nakano fue prometida a uno de los hijos de su antiguo maestro, pero ella, sabiendo lo que eso implicaba, se negó de forma rotunda. En estos años la tensión en el país crecía enormemente debido a la influencia de los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, que querían entrar en los puertos de Japón para comerciar. Los shogunes mantenían el país en una situación de aislamiento total, manteniéndose al margen del resto de estados para evitar, lo que ellos consideraban, una pérdida de los valores y tradiciones japonesas. Japón acabó dividiéndose en dos facciones enfrentadas, los que apoyaban el gobierno del shogun y los que preferían el cambio al gobierno del emperador. Los samuráis, entre los que se encontraba la familia de Nakano, apoyaban al primero. Nakano vio cómo los barcos de guerra americanos entraban en su ciudad natal, Edo, y disparaban los cañones. La guerra estalló en el año 1868 y pronto el ejército imperial,
mejorado con armas de fuego modernas y entrenado bajo la supervisión de oficiales occidentales. Fue arrinconando a los samuráis partidarios del shogun hasta que solo quedó la región de Aizu ofreciendo resistencia. Allí se encontraba Nakano Takeko, junto a su hermana, Yuko. Los samuráis contaban con una fuerza que oscilaba entre los 3.000 y los 5.000 guerreros, armados con espadas y flechas. Las pocas armas de fuego que tenían eran obsoletas y débiles en comparación con el poder del ejército imperial que se acercaba, compuesto por unos 15.000 efectivos. Cuando comenzó el asedio, Nakano reunió un pequeño grupo de 20 Onna Bugeisha, incluida su hermana, y se ofrecieron al comandante de las fuerzas rebeldes para lanzar un ataque que permitiese romper el asedio al que estaban siendo sometidos. Nakano realizó una salida al frente de sus guerreras atacando con fuerza las posiciones enemigas. Ninguna llevaba armas de fuego, tan solo sus naginatas y espadas frente a los modernos fusiles de los soldados imperiales. En un principio había orden de capturar con vida a las mujeres, y esto favoreció que Nakano y sus Onna Bugeisha llegasen a las líneas enemigas, donde arremetieron con sus armas blancas causando una gran confusión y bajas. La propia Nakano abatió a varios de sus enemigos. Superada la sorpresa inicial, los soldados comenzaron a disparar a las mujeres que les atacaban con tanta violencia. El ataque de las Onna Bugeisha dio esperanzas por un momento a los samuráis, pero estas enseguida se desvanecieron. Nakano recibió un disparo en el pecho y cayó gravemente herida. La batalla por Aizu iba a perderse de forma irremediable. Nakano, en un último acto de orgullo y honor, decidió quitarse la vida antes que morir a manos enemigas. Lo hizo mediante el ritual del seppuku, a pesar de ser mujer. Pidió a su hermana que la asistiera y ésta, obedeciendo su última voluntad, la decapitó. Se dice que sus últimas palabras fueron: "No se llevarán mi cabeza como trofeo". El fin de una era. Con la muerte de Nakano y la derrota de Aizu en 1869, el shogunato perdió todo su poder, que recayó en manos del emperador Meiji. Los privilegios de los samuráis se abolieron y poco a poco la casta guerrera que había gobernado Japón durante siglos terminó por desaparecer. Nakano Takeko y su llamado ejército femenino fueron las últimas Onna Bugeisha, las últimas guerreras samuráis. La cabeza de Nakano fue enterrada en el templo Okaji. Todos los años, durante la festividad de la batalla de Aizu, varias jóvenes se visten como las antiguas Onna Bugeisha y rinden homenaje a Nakano Takeko. A pesar del tiempo que ha pasado, muchas mujeres japonesas aún se fijan y recuerdan con orgullo a Nakano, su vida y sus acciones. Desgraciadamente la historia de Nakano no es muy conocida en el mundo, eclipsada tal vez por el mundo de hombres en el que le tocó vivir. Bien merece Nakano Takeko un lugar más alto en la historia, al fin y al cabo, fue la última de las samuráis.